que en la génesis del ateísmo pueden tener parte no pequeña los propios creyentes, en cuanto que con el descuido de la educación religiosa o la exposición inadecuada de la doctrina, o incluso con los defectos de su vida religiosa, moral y social, han velado, más bien que revelado, el genuino rostro de Dios y la religión. El acento lo pusieron los padres conciliares tanto en la deficiente formación religiosa como en la falta de integración de la fe a la vida moral y social. En consecuencia, los padres presentaron una respuesta inmediata que abarca los dos aspectos señalados. El remedio del ateísmo, dijeron, hay que buscarlo en la exposición adecuada de la doctrina y en la integridad de vida de la Iglesia y de sus miembros. En la carta apostólica Porta Fidei dice Benedicto XVI: he pensado que iniciar el año de la fe coincidiendo con el cincuentenario de la apertura del Concilio Vaticano II puede ser una ocasión propicia para comprender que los textos dejados en herencia por los padres conciliares, según las palabras del beato Juan Pablo II, no pierden su valor ni su esplendor. Y añade: siento más que nunca el deber de indicar el concilio como la gran gracia de la que la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX. Pero todavía no hemos asimilado completamente el Concilio Vaticano II. El Sínodo. En su carta, el Papa coloca en el centro de la vida cristiana la belleza de la fe en perspectiva misionera. Al referirse a la convocatoria del último sínodo en el pasado mes de octubre sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, escribe: deseamos que este año suscite en todo creyente la aspiración a confesar la fe con plenitud y renovada convicción, con confianza y esperanza. Al mismo tiempo, esperamos que el testimonio de vida de los creyentes sea cada vez más creíble. Redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada, y reflexionar sobre el mismo acto con el que se cree, es un compromiso que todo creyente debe hacer propio, sobre todo en este año. Más que presentar novedades de contenido, el sínodo vino a reforzar la convicción de la Iglesia de que evangelizar constituye su vocación y su dicha, su identidad más profunda, y de que en la sociedad actual, que conserva todavía numerosos valores cristianos, es urgente una nueva evangelización. Esta nueva evangelización tiene como punto de partida la primera, la de los misioneros españoles, que comenzó hace 500 años y que no ha dejado de dar frutos. Pero dado que hoy el hombre vive en una nueva cultura, la evangelización, por un principio básico de inculturación del Evangelio, tiene necesariamente que ser pastoral y metodológicamente nueva, y no solamente llamarse nueva. Ella es un permanente reto para la Iglesia Universal, y más en concreto para cada una de las iglesias de América Latina. Ella desafía ante todo a los evangelizadores con una exigencia de conversión pastoral. Esta conversión es
una actitud profundamente cristológica, es decir, que nace del encuentro con Cristo y provoca el anuncio de Cristo para que también otros tengan la posibilidad de incorporarse al proyecto salvífico de Cristo. Evangelizar es un acto de amor si se considera, como dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. La evangelización, sea la primera o la nueva, no es fin en sí misma, sino que está en función de la transmisión de la fe, tal como lo destaca el sínodo. En este sentido, el año de la fe y el proceso de nueva evangelización coinciden totalmente en la misma finalidad: el compromiso de los creyentes misioneros, subraya el Papa Benedicto XVI, saca fuerzas y vigor del descubrimiento cotidiano de su amor, que nunca puede faltar. La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de gracia y gozo. Esta breve reflexión me hace caer en la cuenta, o mejor, tener presente que el año de la fe es el marco teológico, espiritual, pastoral, dentro del cual quiso el Papa Benedicto XVI situar la asamblea sinodal. La intención del Papa era y sigue siendo que el año de la fe sea una buena ocasión para introducir a todo el cuerpo eclesial en un tiempo de especial reflexión y redescubrimiento de la fe, pero no una fe entendida superficialmente como un mero sentimiento religioso, sino la fe de la Iglesia, la fe del bautismo. Nueva evangelización es, en síntesis, redescubrimiento del sentido del bautismo y de su compromiso para la vida. Panorama religioso. El panorama religioso del país, el cual sufre del mismo debilitamiento de la fe que otros países de América Latina, en los que de cada 100 niños, 80 reciben el bautismo, menos de 50 la primera comunión, menos de 15 la confirmación, y menos aún los que perseveran como practicantes, tomando como referencia la participación escasa en la liturgia dominical. Es una situación que nos obliga a los pastores, obispos y sacerdotes y a todos los demás agentes pastorales a no quedarnos en actividades aisladas y ocasionales, sino a estructurar y sobre todo a articular planes pastorales que tengan como meollo una conjugación de realidad y evangelio, que conduzca al crecimiento de la fe cristiana y a su proyección en nuestra sociedad. En consecuencia, este año de la fe reclama una aplicación cada vez más lograda del proceso evangelizador, cuyas etapas, con una progresivización interna, se estructuran y resumen en anuncio carismático, catequesis y pastoral. En nuestra acción pastoral nos falta atender más a las orientaciones y normas del Concilio Plenario, dando prioridad a la catequesis como proceso de iniciación y maduración en la fe de la comunidad cristiana, ante todo de los adultos. Y esta orientación general que nos ofrece el Concilio Plenario exige, como primer paso, establecer en cada diócesis parroquia un tiempo específico para el primer anuncio misionero o querigma, que tiene como finalidad la llamada a la fe y a la conversión, y como segundo paso, implementar
en cada parroquia la catequesis para los adultos bautizados que necesitan renovar su fe mediante itinerarios inspirados en el proceso catecumenal. Es una cita del Concilio Plenario. Evidentemente que la acción pastoral tiene su fundamentación doctrinal en una concepción de la Iglesia transmitida en los documentos conciliares del Vaticano II, constantemente actualizada por el Magisterio Pontificio, las asambleas sinodales y las asambleas generales del Episcopado Latinoamericano. En estrecha conexión con esta fuente doctrinal, contamos con tres valiosos subsidios: el Catecismo de la Iglesia Católica, de cuya publicación